Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un documento que es francamente una radiografía monumental. Se trata de un informe técnico exhaustivo titulado Argentina, Ciclos Económicos, Deuda y Extractivismo 1983 a 2027. Y a ver, analicemos esto porque el objetivo principal que tenemos por delante es descifrar el ADN económico de Argentina durante las últimas 4 décadas. Claro. O sea, hablamos de un territorio inmensamente rico, con tierras extraordinariamente fértiles y minerales que son codiciados en cada rincón del planeta. Sí, totalmente. Sin embargo, al leer estas páginas, da la sensación de estar observando a un país atrapado en un bucle temporal. Un ciclo que parece repetirse de manera implacable, sin importar qué color político o qué ideología se encuentra ocupando el poder. Es una montaña rusa económica que deja a cualquiera sin aliento. Hay que hacer una pausa ahí porque, para entender esa montaña rusa, sin perder la perspectiva, primero debemos establecer qué tipo de información estamos manejando hoy. Exacto. Este informe no es un ensayo de opinión, ni una columna política. Ofrece métricas frías, datos duros y completamente verificados que llegan hasta febrero de 2026. La meta de esta exploración detallada no es bajo ningún punto de vista buscar culpables políticos. Ni señalar a una administración en particular. Analiza el comportamiento crónico de la deuda, la dependencia absoluta de las materias primas y una alarmante falta de valor agregado en lo que el país produce. Son dinámicas tan arraigadas que cuando se observan a lo largo de un periodo de 40 años, demuestran trascender cualquier bandera ideológica. Es un viaje en el tiempo que resulta fascinante, pero al mismo tiempo, la verdad, bastante abrumador. El informe comienza trazando la línea de largada en el inicio del periodo democrático con el gobierno de Raúl Alfonsín. Esto abarca desde 1983 hasta 1989. Sí. Y los números de esa época inicial ya resultan impactantes para cualquiera que lea el documento. La gestión asume el mando con una deuda externa total que se ubicaba en 43.600 millones de dólares. Claro. Pero el reporte señala que al finalizar su periodo, esa misma deuda había dado un salto gigantesco hasta alcanzar los 63.000 millones de dólares. Y luego está el dato que siempre deja a la gente boquiabierta cuando se repasa esta historia. La inflación. Exacto. El periodo finaliza con una inflación anual en el año 1989 del 3.079%. Ese número requiere un poco de imaginación para comprender su peso real en la vida cotidiana. Una inflación del 3.079% no significa que los precios suben un poco a fin de mes. No para nada. Hablamos de una distorsión tan severa que los precios cambiaban no cada día, sino cada hora. Los comercios remarcaban los valores de los alimentos básicos mientras los clientes caminaban por los pasillos. Y es vital entender el contexto global de esa época para no perder el hilo de los patrones estructurales. El mundo estaba complicado. Muy complicado. El mundo estaba atravesando la gran crisis de deuda latinoamericana y los precios internacionales de las materias primas, que son el principal ingreso de Argentina, habían caído un 35% a lo largo de esa década. Esa caída de ingresos externos prepara el escenario perfecto para lo que viene después. O sea, el documento nos lleva inmediatamente a la era de Carlos Menem, de 1989 a 1999, y describe un giro de timón que es verdaderamente radical en términos económicos. Se ejecuta un proceso masivo de privatizaciones que involucró a más de 50 empresas estatales gigantescas. El informe menciona casos emblemáticos como la petrolera YPF, la empresa de telecomunicaciones Entel y la red de ferrocarriles. Sí, todas estatales. Y esto genera ingresos extraordinarios por 23.000 millones de dólares para el Estado. A primera vista, los indicadores de esa década muestran un éxito rotundo. El PIB per cápita experimenta un crecimiento del 48% y los índices de pobreza disminuyen drásticamente durante los primeros años del modelo. Lo fascinante aquí es el rol de lo que el informe denomina cuidadosamente como factores exógenos. A ver. El éxito inicial de ese modelo de privatizaciones y apertura no ocurrió en un vacío. Hubo un auge global masivo de flujos de capital, dinero internacional buscando rendimientos rápidos, que se dirigió hacia los mercados emergentes y sostuvo toda esa estructura. Claro, entraba dinero de afuera. Exactamente. La verdadera prueba para cualquier diseño económico es qué sucede cuando el mundo tiembla, cuando esos vientos de cola internacionales desaparecen. ¿Y el mundo efectivamente tembló? El informe relata cómo el escenario internacional se volvió súper hostil hacia finales de los 90. Los datos muestran que cuando ocurrió la crisis de Brasil en 1999, sumada a una recesión global en 2001 y acompañada de otra caída severa en los precios de las materias primas, la estructura económica argentina mostró su fragilidad extrema. Se quedó sin la red de contención. Sin ninguna red. Esto desembocó en el colapso monumental durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El informe es minucioso al detallar los intentos desesperados por evitar la caída, como el famoso megacanje. Que para quienes no están familiarizados con el término, fue una maniobra financiera por 30.000 millones de dólares. Sí, una locura. Básicamente intentaba patear los vencimientos de la deuda hacia adelante, pero a un costo altísimo. Y cuando eso falló, vino la salida masiva de depósitos que obligó a implementar el corralito. Esa medida traumática. Claro, esa medida que bloqueó los bancos, impidiendo de un día para otro que la gente pudiera retirar sus propios ahorros. El desenlace fue el default, el cese de pagos de la deuda. El impacto de ese colapso es muy difícil de asimilar. El informe arroja un resultado social devastador como consecuencia de esa crisis. Sí. Una tasa de pobreza que alcanzó el 57,5% para octubre de 2002. Más de la mitad de la gente. Es una caída libre impresionante que deja a más de la mitad de la población fuera del sistema. Pero luego, leyendo el reporte, el guión económico vuelve a dar un giro de 180 grados. Entramos en la era de los Kirchner a partir de 2003, y aquí el documento destaca un contraste monumental respecto a la década anterior. Hay dos fuerzas operando en simultáneo en ese periodo, según los datos. Por un lado, se lleva a cabo una renegociación masiva de la deuda que estaba en default. El gobierno logra una quita nominal histórica del 70%, bajando el monto total adeudado de 145.000 millones a 63.000 millones de dólares. Es una reducción drástica del peso financiero. Totalmente. Pero por otro lado, y aquí vuelve el patrón estructural, ocurre el milagro de los commodities, lo que los economistas llaman el superciclo. Claro, los precios de lo que Argentina produce y exporta se disparan a niveles que no se habían visto en la historia reciente. El informe documenta que la soja experimenta una subida del 250% y el petróleo trepa un 300% entre los años 2002 y 2008. Entra dinero a raudales al país inundando las reservas. Ese es el punto de inflexión absoluto para entender la dinámica de los gobiernos posteriores. Porque la pregunta constante que plantea el informe es, ¿qué sucede en la estructura interna cuando esos precios internacionales, récord de la soja, el petróleo o los minerales, inevitablemente vuelven a caer? Y el patrón estructural se activa de nuevo como un mecanismo de relojería. Desaparece el excedente comercial y vuelve la deuda para cubrir el agujero. Y el informe documenta esta recaída con una precisión totalmente neutral, repasando las administraciones siguientes. Las cifras de endeudamiento que siguen son vertiginosas. ¿Cómo ilustra el reporte este regreso al ciclo de deuda? Comienza detallando la administración de Mauricio Macri. Ante un cambio en las condiciones globales, específicamente la subida de tasas de interés en Estados Unidos y una fuerte caída en el precio del petróleo, la fuente de dólares se seca. Claro. La respuesta es el endeudamiento rápido. La deuda externa pública vuelve a saltar violentamente, pasando de 63.500 millones a 167.500 millones de dólares. Es un salto tremendo. Y ese salto incluye, por supuesto, el histórico préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional por 57 millones de dólares. 57.000 millones de dólares en un solo acuerdo. Es una cifra que cuesta dimensionar y que obviamente compromete las finanzas del país por generaciones. Pero el ciclo de necesidad de dólares externos no se detiene con ese cambio de gobierno. El patrón
patrón continúa implacable. El informe avanza hacia la gestión de Alberto Fernández, quien hereda esa estructura y debe renegociar un acuerdo por 44.000 millones de dólares. Y todo esto en medio de nuevos factores exógenos brutales que golpearon la economía. Como la parálisis de una pandemia global y el shock de precios energéticos derivado de la guerra en Ucrania. Y finalmente, los datos actualizados del informe llegan a la administración actual de Javier Milei. Sí. Las métricas registradas proyectan para noviembre de 2025 una deuda externa pública provisional que trepa a los 197.500 millones de dólares. 197.500 millones. Peor aún, el Estado se encuentra operando con reservas netas negativas en el Banco Central por 15.300 millones de dólares. Hay un dato estadístico en esta primera sección del informe que resulta verdaderamente revelador para entender esta dependencia. El reporte menciona una correlación de Pearson de R igual a 0,72 entre el crecimiento del PIB de Argentina y los precios internacionales de las materias primas a lo largo de todos estos años. Es altísimo. Sí, para quienes nos escuchan y quizá no trabajan con estadística en su día a día, una correlación de 0,72 es gigantesca. Básicamente significa que la economía del país se mueve al ritmo casi exacto de lo que el mundo decide parar en ese momento por los granos o los minerales. Exacto. Es como ir manejando un auto por una autopista, pero darse cuenta de que el volante no está dentro del vehículo. Lo tiene alguien más a miles de kilómetros de distancia. Es una excelente analogía visual. Demuestra con frialdad matemática que el motor de crecimiento ha sido consistentemente externo a lo largo de 40 años. No es la innovación interna, no es la productividad de las fábricas, es el precio de la tierra y la roca. Tal cual. Y esto nos obliga a profundizar en el segundo gran pilar del informe. Si el país depende de vender sus recursos naturales para subsistir y pagar sus deudas, ¿cómo se administran exactamente esos recursos? Aquí es donde se pone muy interesante, porque la lógica sugeriría que con tantos cambios de gobierno diametralmente opuestos en su ideología, pasando desde el estatismo más fuerte hasta el libre mercado más absoluto, las reglas del juego para explotar esa riqueza habrían cambiado radicalmente con cada elección. Uno pensaría eso, sí. Sin embargo, el informe revela que específicamente en el sector de la minería, las regulaciones son prácticamente de piedra. Han permanecido asombrosamente intactas a lo largo de las décadas. Es uno de los hallazgos más reveladores de esta inversión profunda, y los datos lo respaldan de manera contundente. El informe nos remonta a 1993, durante el gobierno de Menem, cuando se aprueba la ley de minería 24.196. Bien. Esta legislación estableció reglas muy amigables para la inversión externa. Fijó regalías máximas para las provincias del 3% sobre el valor en boca de mina. Que sería el mineral apenas extraído sin procesar. Exactamente. Y les otorgó a las empresas multinacionales una garantía de estabilidad fiscal por 30 años. 30 años con los impuestos congelados y pagando solo un máximo del 3% a las provincias. Y el informe nos pide que avancemos 3 décadas en el tiempo para ver la continuidad. En 2024, bajo la administración de Milei, se implementa el decreto 563, conocido popularmente como el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones. El famoso RIGI, sí. El análisis normativo muestra que este decreto vuelve a garantizar estabilidad fiscal por otros 30 años y además reduce las retenciones mineras, que son esos impuestos específicos que el Estado cobra sobre las exportaciones. Claro. A pesar del inmenso abismo ideológico entre distintas gestiones, la política de atracción de inversiones mediante el extractivismo sigue exactamente el mismo manual. El informe calcula que, promediando todos los esquemas, el Estado argentino captura apenas el 28% de valor bruto de esa producción a través de impuestos y regalías. Ese 28% sueña una porción increíblemente pequeña cuando el informe detalla los precios estratosféricos que manejan estos minerales en el mercado global actual. Las cotizaciones registradas a febrero de 2026 en este reporte parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Es que son altísimas. El oro cotiza a $4.900 la onza. El carbonato de litio, que todos sabemos es el oro blanco de nuestra era tecnológica, fundamental para cualquier batería, está en $13.000 la tonelada. Impresionante. Y el cobre alcanzó la impresionante marca de $13.500 la tonelada. Hay una cantidad obscena de riqueza saliendo del subsuelo todos los días. Esa es la dimensión de la riqueza que se exporta. Pero esa extracción acelerada, incentivada por las leyes que mencionamos y los altos precios internacionales, tiene una contracara territorial severa, que el documento documenta con la misma rigurosidad. Es que el informe no esquiva el lado B de este modelo. Los datos duros sobre el impacto en el medio ambiente son alarmantes. Estamos hablando de cifras que miden alteraciones profundas en la geografía del país. Sí, los datos son clarísimos. El texto reporta la pérdida de 8 millones de hectáreas de bosque nativo solamente en el periodo comprendido entre 1998 y 2020. Todo esto para expandir la frontera agrícola y plantar más commodities. Exacto. Además, para sostener los volúmenes de producción de la soja, el informe estima un uso anual de más de 300 millones de litros de agroquímicos, específicamente glifosato. Son volúmenes que transforman ecosistemas enteros. Y cuando el informe analiza el ámbito minero, el nivel de riesgo ambiental y las consecuencias materiales son de una magnitud equivalente. El reporte dedica una sección a analizar meticulosamente el caso del derrame en la mina de oro Veladero ubicada en la provincia de San Juan, un desastre ocurrido en 2015. Un caso muy conocido. Lo utiliza como un ejemplo perfecto de las fallas sistémicas en el control estatal. ¿Qué muestran los peritajes sobre ese incidente en particular? Muestran una discrepancia que evidencia la fragilidad del sistema. La empresa responsable reportó inicialmente a las autoridades que el derrame consistió en poco más de 1 millón de litros de solución cianurada. 1 millón. Pero los peritajes judiciales independientes y las organizaciones ambientales calcularon que el vertido real fue inmensamente superior, entre 4,7 y 5 millones de litros de líquidos tóxicos en la cuenca hídrica. 5 millones de litros. Es una diferencia abismal. La enorme brecha en los números refleja la debilidad estructural en la supervisión por parte del Estado, pero el dato más contundente y que el informe subraya con énfasis es que al corte de este documento, en febrero de 2026, más de una década después de que ocurriera el desastre ecológico, el caso judicial permanece sin una sola sentencia condenatoria firme hacia los ejecutivos responsables. Esa falta de consecuencias legales resuena fuertemente con la definición más cruda del extractivismo. La sensación es que las empresas extraen la riqueza, dejan el pasivo ambiental en el territorio y el sistema judicial no logra establecer responsables. Tal cual. Y el reporte suma otra paradoja crítica, cuando analiza el nuevo boom exportador que es el negocio del litio en el norte del país. El análisis sobre el litio expone una contradicción ambiental profunda. La extracción de litio en los salares argentinos no utiliza minería tradicional, sino un método de evaporación. Este proceso requiere bombear enormes cantidades de salmuera y agua dulce en zonas geográficas que, por su propia naturaleza, son desiertos extremadamente áridos. Que ya de por sí tienen poca agua. Exacto. El dato científico citado en el informe indica que se consumen 1.900.000 litros de agua por cada tonelada de carbonato de litio que se produce. Es una presión hídrica gigantesca sobre ecosistemas locales que ya sufren estrés hídrico. Uno pensaría que ante semejante presión sobre recursos vitales como el agua, los controles estatales estarían multiplicándose exponencialmente. La lógica dictaría eso, pero el informe contrasta esa necesidad creciente de control con los datos de ejecución presupuestaria reciente. En 2024, el presupuesto asignado al Ministerio de Ambiente sufrió un recorte real, descontando la inflación del 38% respecto al año anterior. ¡Wow! ¿Un recorte del 38%? La capacidad
capacidad operativa del Estado para auditar estos recursos, enviar inspectores y medir el impacto se reduce drásticamente justo en el mismo momento en que la demanda mundial de litio y la actividad en los salares crece a un ritmo del 15% anual. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Tenemos frente a nosotros un modelo productivo que avanza sobre los bosques, consume el agua de los salares a un ritmo vertiginoso, deja una porción mínima de renta en las arcas del Estado y, para colmo, depende de precios de materias primas que se deciden en oficinas en el extranjero. Así es. Pero la gran pregunta que surge al avanzar a la siguiente sección del informe es ¿qué hace exactamente el país con esos minerales una vez que logra extraerlos del subsuelo? Y aquí nos topamos de frente con lo que el documento bautiza como la paradoja tecnológica. Si conectamos esto con el panorama general de la economía, llegamos al núcleo mismo del problema de desarrollo de Argentina. La estructura productiva actual no tiene la capacidad de retener ni multiplicar el valor de lo que extrae. Claro. El informe ilustra que el 88% del litio y el 94% del cobre se exportan de forma primaria, es decir, se envían al exterior como materia prima cruda, casi sin ningún proceso de transformación industrial local. Un detalle al informe, esos mismos minerales retornan a la aduana argentina meses después, incorporados en productos terminados de alto valor tecnológico. Baterías, teléfonos. Exacto, baterías para la nueva generación de autos eléctricos o teléfonos celulares de alta gama. Y el golpe final es que al regresar como productos terminados, ingresan al país enfrentando aranceles de importación que van del 16 al 35%. Compran carísimo lo que vendieron barato. En resumen, el valor real, el trabajo calificado y la tecnología se generan en fábricas fuera del país, y luego los ciudadanos argentinos lo compran muchísimo más caro. El reporte calcula que el valor agregado capturado localmente no supera el 12% del valor final de exportación. Esa dinámica es la definición del libro de texto de lo que los economistas llaman la reprimarización de una economía. Y el informe no se queda en la teoría, lo evidencia con una métrica sobre la desindustrialización progresiva que es verdaderamente devastadora. A ver. En 1983, al inicio de la democracia, la industria manufacturera, las fábricas que transforman materia prima y generan empleo asalariado masivo, representaban el 28,4% del PIB de Argentina. Para el año 2025, esa participación en la economía se desplomó a un magro 14,1%. La mitad del peso del sector industrial simplemente se esfumó en estas 4 décadas. Es como visualizar un proceso lento pero sistemático de ir apagando las líneas de ensamblaje en las ciudades para concentrar toda la energía y los recursos casi exclusivamente en sembrar el campo y perforar la mina. Es una imagen muy dura pero muy real. Y el reporte hace un trabajo excelente al no dejar esto solo como un número abstracto en la macroeconomía. Al hacer la radiografía de la realidad a pie de calle para el periodo reciente entre 2024 y 2026, las métricas sociales y laborales que expone son brutales. Los números de impacto urbano respaldan esa desindustrialización. El documento focaliza en la provincia de Buenos Aires, que históricamente ha sido el corazón industrial y manufacturero del país. Sí. Solo en esa provincia se reportó el cierre definitivo de 572 pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, entre enero de 2024 y enero de 2026. En paralelo, el mercado de empleo privado formal a nivel nacional sufrió una pérdida neta de 180.000 puestos de trabajo. Son familias enteras perdiendo su principal fuente de ingresos porque las fábricas simplemente no pueden sostener la competencia. ¿Cómo explica el informe esta pérdida repentina de competitividad que lleva tantos cierres? Los motivos están desglosados claramente. Es una combinación de factores asfixiantes. Por un lado, el informe detalla una carga impositiva abrumadora, donde los impuestos superpuestos representan el 43% del precio final de los productos manufacturados locales. Casi la mitad del precio. A esto se le suman los costos energéticos, que son un insumo vital para cualquier fábrica. El documento resalta que el precio de la electricidad industrial en Argentina alcanzó los $0,085 por kilowatt-hora. Para ponerlo en perspectiva global, es significativamente más caro que los $0,065 que pagan por la misma energía las industrias competidoras en China o en India, 8% a febrero de 2026. Básicamente, esto ocurre cuando el valor del dólar oficial sube mucho más lento que la inflación interna, volviendo carísimo producir en el país frente al resto del mundo. Y es imposible competir así. Y si a esto le sumamos que simultáneamente se redujo el arancel de importación promedio del 12,8% al 5,5%, abriendo las puertas a productos extranjeros más baratos, el resultado es letal para la manufactura nacional. Es la tormenta perfecta diseñada para desmantelar la industria local. Y el impacto final, el último eslabón de todo este intrincado entramado económico, recae pesadamente sobre los ciudadanos comunes. Totalmente. El informe decide concluir su análisis con un contraste de cifras sociales crudas y objetivas que realmente sacuden la conciencia. Según las mediciones para el segundo semestre de 2025, la tasa de pobreza en el país alcanzó el 52,9%. Es un número que duele. Estamos hablando de que más de la mitad de la población no logra cubrir sus necesidades básicas. La indigencia, que agrupa a las personas que ni siquiera tienen ingresos suficientes para garantizar su alimentación diaria, se ubicó en un doloroso 15,1%. El análisis del sector previsional muestra una vulnerabilidad similar. El documento expone que la jubilación mínima, el ingreso que perciben millones de adultos mayores, se sitúa a febrero de 2026 en apenas $215 mensuales. $215. Esto representa una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 41% frente a la inflación en poco más de 2 años. Son niveles de precariedad extrema que afectan a sectores amplísimos de la sociedad. Frente a esos niveles de necesidad extrema, es fácil imaginar que uno se pregunta cómo reacciona el Estado con los recursos que sí tiene. El informe hace un cruce de datos sobre el gasto público que resulta como mínimo llamativo. El documento detalla las decisiones tomadas en la asignación de los recursos públicos escasos. En el afán de las autoridades por equilibrar las cuentas fiscales, se ejecutaron recortes reales muy profundos entre 2023 y 2025. Los números muestran una reducción del 22% en la inversión en infraestructura educativa y un 18% menos en el presupuesto de salud pública, siempre descontando el efecto de la inflación. Y esto contrasta con otro gasto. Exactamente. En ese mismo contexto de austeridad estricta para áreas vitales, las auditorías constataron un gasto de $420 millones destinados exclusivamente a publicidad oficial durante el año 2025. Es un contraste de números que habla por sí solo respecto a las prioridades en la gestión de los fondos públicos. Un contraste que trasciende cualquier discurso oficial que se pueda dar frente a las cámaras. Y como una espada de Damocles constante que nos devuelve al principio de esta charla, el informe proyecta los compromisos futuros. Sí, los vencimientos. Vencimientos de deuda pública externa por refinanciar que ascienden a $21.000 millones tan solo para el año 2027. El ciclo del que hablábamos al inicio se prepara una vez más para repetirse. Para resumir esta inversión profunda, la conclusión técnica del informe es irrefutable. La historia económica argentina, documentada en estas páginas, sustentada en números exhaustivos y verificados a lo largo de 40 años, revela un patrón estructural persistente. Vender el campo y vaciar el subsuelo mientras las persianas de las fábricas se cierran. Claro. Los ciclos de plata fácil, esos momentos donde el mundo exterior paga fortunas por los recursos primarios locales, terminan sistemáticamente en la misma encrucijada. Generan un espejismo temporal que concluye en un mayor endeudamiento a largo plazo, producen una contracción severa en la industria nacional y terminan profundizando la precariedad económica y laboral para las mayorías. Sí. Este modelo dual de extracción desmedida y endeudamiento cíclico funciona como una maquinaria perfectamente aceitada que opera y se perpetúa trascendiendo completamente las ideologías y las banderas de los distintos gobiernos que ocupan el sillón presidencial. Queda clarísimo que es la única constante verdadera en una ecuación nacional que siempre está llena de variables y discursos cambiantes. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión final para quienes nos escuchan, que nos invita a mirar más allá de los datos fríos de este reporte y pensar en el futuro. Hoy observamos cómo los minerales del subsuelo argentino, particularmente el cobre y el litio, se han vuelto absolutamente vitales para la llamada transición energética global. Todo el mundo los quiere.
Pero al observar la estructura expuesta en este informe, surge un interrogante urgente. ¿Quién se beneficia realmente de ese futuro ecológico? Gran pregunta. Porque si el acelerado proceso de extracción necesario para salvar al planeta deja a la Argentina sumida en un círculo vicioso de deuda internacional impagable, con sus valiosos recursos hídricos agotados irreversiblemente, y sin lograr construir una sola industria tecnológica local que retenga esa inmensa riqueza para el desarrollo de su propia población, entonces esa prometida transición verde tiene un costo extraordinariamente oscuro y desigual para los países del sur global. Es una reflexión fenomenal para procesar todo lo que hemos discutido. Un territorio inmensamente rico que termina exportando las herramientas del futuro a precio de remate, mientras su propia población lucha por sobrevivir en un presente perpetuamente endeudado. Así cerramos este análisis, esta inmersión profunda en las complejas estructuras económicas de Argentina. La invitación que les dejamos para quienes nos escuchan es a no conformarse jamás con los titulares del día a día, a tener la paciencia de mirar la historia a largo plazo y a seguir cuestionando con rigor toda esa información que tantas veces damos por sentada. Hasta la próxima exploración detallada.